Rusia, el país más grande del mundo, es una potencia rica en recursos naturales. Petróleo, gas, metales y madera conforman el corazón de su economía y representan más del 80% de sus exportaciones, según Rusopedia de RT. Esta inmensa riqueza energética sostiene no solo su mercado interno, sino también una parte crucial del suministro mundial. Sin embargo, a pesar de esta abundancia, los salarios en Rusia son modestos en comparación con los de otras economías avanzadas. De acuerdo con datos macro de expansión, en 2023 el PIB per cápita fue de aproximadamente 12.702 euros, situando al país en el puesto 69 a nivel global. Esta cifra refleja una dura realidad, ya que tener recursos no garantiza una distribución equitativa de la riqueza. Así de simple. Lo curioso es que, a pesar de los bajos ingresos, vivir en Rusia resulta más asequible que en muchos países occidentales. Según Tu Moscú, una comida en un restaurante de gama media ronda entre 15 y 20 dólares y un litro de gasolina cuesta aproximadamente 70 centavos de dólares. Esta diferencia es notable para los turistas, quienes disfrutan de un poder adquisitivo alto durante su visita. Pero para quienes trabajan y ganan en rublos, la realidad es distinta. Su salario es ajustado, y aunque puedan cubrir lo básico, el acceso a lujos o tecnología importada se complica. Esta paradoja se explica por varios factores. Primero, la abundancia de recursos naturales mantiene bajos los costos de servicios esenciales como energía y transporte. Además, la economía rusa, históricamente orientada a la producción interna, es menos dependiente de importaciones, lo que la protege de las fluctuaciones de precios internacionales. La producción agrícola local, junto a una sólida red de distribución, también ayuda a estabilizar los costos de alimentos básicos. Pero Rusia es un país de contrastes. Mientras Moscú y San Petersburgo se acercan a los precios de Europa occidental, las ciudades pequeñas y las zonas rurales mantienen un costo de vida notablemente bajo. Esta diferencia refleja un desarrollo económico desigual, donde las grandes urbes concentran la riqueza, dejando a otras regiones en un estilo de vida más austero, pero accesible. El rublo, por su parte, ha tenido una trayectoria volátil frente a divisas como el dólar y el euro. Cuando se devalúa, los turistas se benefician al obtener más rublos por su dinero. Pero para los rusos, la fluctuación significa un encarecimiento de los productos importados, lo que incrementa la brecha entre salarios y consumo. Esta combinación de factores convierte a Rusia en un destino atractivo para los visitantes, que encuentran precios accesibles en transporte, gastronomía y ocio. Sin embargo, para los ciudadanos, la vida se equilibra entre salarios ajustados y una economía interna que mantiene accesibles los productos esenciales, pero encarece lo importado. El mundo de la moda en Rusia es un claro ejemplo de esta dinámica. El estilo y el glamour son parte del paisaje urbano, especialmente en ciudades como Moscú, donde es común ver a hombres y mujeres vestidos con elegancia. Pero, ¿de dónde proviene toda esta moda accesible y de calidad?
Históricamente, la industria textil rusa se ha sostenido con una mezcla de pequeñas empresas y grandes corporaciones. Sin embargo, según la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú, solo entre el 2 y el 4% de las prendas de marcas vendidas en Rusia son de producción nacional. La mayoría proviene de fábricas en Asia, las mismas que abastecen a marcas internacionales, pero bajo etiquetas rusas. El panorama cambió en 2022, cuando marcas globales como Adidas, H&M y Zara abandonaron el mercado ruso debido a sanciones y decisiones corporativas. Esta salida abrió espacio para que marcas locales como Line y Lady & Gentleman ocuparan ese mercado. Lo interesante es que muchas de estas marcas producen en las mismas fábricas asiáticas que abastecían a las firmas occidentales, ofreciendo así productos de alta calidad a precios competitivos. El resultado es un mercado donde el glamour está al alcance de la población local. Las calles de Rusia, especialmente en primavera y verano, se convierten en pasarelas al aire libre, donde se refleja una mezcla de moda internacional y estilo local. Esta cultura del vestir, profundamente arraigada, no es una tendencia nueva. Proviene de décadas de orgullo de la presentación personal, incluso en épocas de crisis. Esta es la paradoja de Rusia, una nación donde los recursos abundan, pero los salarios son ajustados, donde los turistas disfrutan del valor de su dinero, mientras los locales equilibran necesidades y aspiraciones, y donde, a pesar de las dificultades económicas, la moda y el estilo siguen siendo una expresión viva del carácter ruso. Espero que esta reflexión te haya interesado. Si es así, deja tu comentario, tu like o tu suscripción. Es gratis y tu apoyo significa mucho para mí.